Hola, hola, yo soy Arián. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin filtros. Bueno, como pueden ver, no está ni Abel ni Juan. Este es como nuestro tercer extra consecutivo. Recordemos que los extras son los episodios en los que no salimos los tres juntos, sino que cada uno habla de algún tema, da una opinión de algo en particular. Ya llevamos tres. Si quieren, vayan a nuestro perfil y vean el que hizo Abel sobre la película Severance y el que hizo Juan sobre Mario Vargas Llosa. Y bueno, hoy ya habrán visto el título de lo que vamos a hablar. eh, y quiero informar que no pasa nada con nosotros tres. Pronto nos verán otra vez juntos grabando un episodio. Pero por ahora, por cosas logísticas, ha tocado hacer extras solos. Pero bueno, hoy quería hablar de un tema que acabamos de vivir, ¿no? La Semana Santa. Tenía varios días pensando qué hago, qué digo, qué hablo. Obviamente no quería hacerlo desde un punto de vista de creencias, de la religión. Aquí hago un disclaimer y quiero decir que no, o sea, voy a tratar de ser lo más neutral posible, lo más objetiva. Y por supuesto que esta es una opinión mía, no estoy basándome tanto en ningún texto ni en ninguna bibliografía, eso se lo dejamos a Juan, pero sí investigué un poco y sobre todo quería hacer como una opinión basada un poco en la historia, basado también en que reflexionemos un poco de cómo actuamos en masa o bajo presión, em, y también un poco pensar en qué es la justicia, si es lo que dice la mayoría, y pensar en qué es la moral, ¿no? Entonces, bueno, todo esto basado en la historia em, que creen, ¿sí?, los católicos principalmente, de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero si tú no eres creyente, no hace falta que lo seas para ver este video, ya que no me voy a quedar ahí, si es verdad, si es mentira, si creemos, si no creemos, no quiero analizar eso, pero sí voy a acudir como ese recurso histórico, porque además muchas otras personas de otras religiones creen en que esto pasó, y si tú no crees, pues en tu día a día usas, tú cuentas los años y el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, o sea, la historia se divide en dos debido a este suceso. Entonces, em, puede ser analizado no tanto en sí la creencia, sino todo lo que gira en torno a lo que cuenta la historia, puede ser analizado desde un punto de vista filosófico o histórico o incluso sociológico. Y eso es lo que quiero venir a hacer un poco el día de hoy. Entonces, bueno, comencemos. Todo empezó porque Juan mandó una foto a nuestro grupo de Filosofando, que vio en Twitter, en X, que decía, em, la democracia escogió a Barrabás, ¿no? Y esto me puso a pensar porque realmente lo que cuenta la historia fue así, ¿no? Jesucristo, que era un hombre bueno, decía ser el Mesías, el Cristo, el Dios vivo, el Mesías que estaban esperando los judíos. Algunos le creyeron, otros no, pero lo que podemos decir de Jesús es que fue un hombre bueno, ¿no? Incluso es reconocido en otras religiones como un profeta, como un hombre bueno, que hizo buenas obras, que curó a enfermos, que hizo milagros, ¿no? No vamos a discutir si creemos en esto o no, pero supongamos que hay muchas, o sea, que es un hombre bueno como cualquier otro hombres buenos que ha habido en la historia, en el mundo, ¿no? Em, y bueno, pasó que lo juzgaron en un momento determinado de su vida, lo juzgaron, lo condenaron a muerte y efectivamente lo mataron, ¿no? Entonces ahí es donde me quiero detener, en este juicio, ¿no? ¿Cuál es el dato histórico que tenemos? Que el procurador de Roma, en ese momento, que era Poncio Pilatos, fue a juzgar a Jesús porque se lo presentaron, ¿no? Y le dijeron, mira, júzgalo, porque no puede ser juzgado, de hecho los judíos dijeron, no puede ser juzgado conforme a nuestras leyes, solo Roma puede dar pena de muerte. Y por eso se lo llevan al procurador romano, que no tenía nada que ver porque los judíos y los romanos en cosas de creencias, como que no se entendía mucho, no se metían como unos con otros con eso, a menos de que fuera algo como más político, ¿no? O algo que tuviera que ver con el bien común. Resulta que los judíos le presentan a Poncio Pilato
Y Poncio Pilatos, que no veía nada de culpa en lo que estaban diciendo de Jesús, veía que era un hombre inocente, que no tenía mucha culpa de nada, intenta utilizar un recurso un poco absurdo, porque él tenía la costumbre de soltar a un preso, a un criminal, una vez al año, ¿no? En las fiestas de la Pascua, en la fiesta de los judíos. Entonces dijo, pensaba que iban a escoger a Jesucristo en vez de Barrabás, que era un criminal, o sea, que había realmente hecho cosas malas, no era un buen hombre, y dice, soltamos a Barrabás o a Jesús, ¿qué hago con Jesús? Y todo el pueblo comienza a gritar y eligen a Barrabás, que se suelte a Barrabás. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Aquí quiero que nos vayamos, que nos hagamos algunas preguntas. Reflexionemos sobre este hecho histórico y quitando que fuera Jesucristo y todo el tema de la religión, imagínense que fuera cualquier otro juicio de una persona buena, ¿no? ¿Qué dice, o sea, haber elegido a Barrabás, haber elegido al malo, al criminal, qué dice eso de nosotros como sociedad, ¿no? De cómo tomamos las decisiones y de cómo nos dejamos influenciar por otras opiniones para tomar una decisión, porque efectivamente había mucha gente que consideraba que Jesús era bueno. De hecho, cuenta la historia que una semana antes de que pasara todo esto alboroto, lo habían proclamado rey. Poncio Pilato mismo dice, ustedes lo proclamaron rey hace algunos días y hoy lo quieren matar. Nadie entendía nada, ¿no? Había gente que lo consideraba bueno, pero ¿cómo se dejaron influenciar por la mayoría hasta llegar a cambiar de opinión, ¿no? Las masas fueron un poco manipuladas. No quiero culpar a nadie, no quiero decir quién fue, no lo sabemos a ciencia cierta, eso fue hace muchísimos años, pero imaginemos que fuera un caso actual. ¿Cómo actuaríamos nosotros, no? Y además, otra pregunta, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estoy yo dispuesta a sacrificar en medio de una multitud con tal de negar o no querer ver o confrontar la verdad? Aquí sé que esto puede causar un poco de conflicto, ¿no? ¿Qué es la verdad? De hecho, en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, hay una que representa todo esto, súper bueno en verdad, porque verlo con ojos históricos o verlo con estos ojos para analizar esto está muy bueno. Hay una parte en la que Jesucristo, cuando se presenta frente a Poncio Pilatos, Pilatos le pregunta, ¿tú quién eres? ¿No? Y bueno, le dice yo, sí, yo soy rey, tal, mi reino no es de este mundo, le dice varias cosas y además dice, yo soy testigo de la verdad. Y Pilatos le llegó esa frase como una flecha, ¿no? ¿Y qué es la verdad? ¿No? Le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no deja que le responda, ¿no? Sino que se voltea y se va, ¿no? ¿Qué es la verdad? Entonces nos podemos quedar con esta frase. No de un modo radical, como de que la verdad es una y tienes que creer tal cosa. Ya tenemos otros episodios hablando de la verdad, pero es verdad que la verdad, cuando llega el momento de un juicio, cuando llega el momento de buscar cosas objetivas, pruebas, declaraciones, siempre en estos casos se trata de, sí, de buscar esa verdad. De hecho, si vemos alguna película como de crimen o leemos algún libro, yo amo los libros de crimen, siempre uno está buscando, pero ¿quién es el culpable? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo fueron los hechos? ¿No? Entonces uno muchas veces no tiene claro qué es la verdad, pero en cosas así, cuando se trata de buscar la justicia y de desenmascarar al culpable y proteger al inocente, uno siempre quiere buscar la verdad, ¿o no? Bueno, luego podemos pensar, de repente preguntarnos, que si el juicio de Jesús fue una farsa, o sea, realmente fue legal lo que se hizo, ¿no? Em, Porque ya, y aquí yo investigué, em, según las leyes, de qué leyes fue juzgado él. Entonces, en ese momento estaba la ley judía y la ley romana, que como mencioné hace un rato, se usaban para cosas distintas, ¿no? La ley judía, em, por ejemplo, prohibía hacer juicios de noche, ¿no? Y también prohibía hacer juicios en el día del sábado, porque el sábado era su día como de descanso, ¿no? Según la historia, esto no sucedió un sábado, pero ocurrió algunos días antes del sábado, antes de la fiesta que ellos celebraban la Pascua. Y si no adelantaban el juicio, como dicen que sucedió un jueves, probablemente iba a extenderse hasta la Pascua y ellos no podían, o sea, querían apurar todo porque no podían juzgar el sábado, ¿no? Y además, no se podía juzgar en la noche. Y Jesucristo se dice que fue apresado, golpeado y juzgado en la madrugada, ¿no?
Entonces ahí está, o sea, un poco incumpliendo esa ley, ¿no? Luego debía haber testigos coherentes, o sea, la ley judía exigía que debía haber testigos coherentes y válidos. Y bueno, y la historia también dice que los testigos eran fue gente que fue un poco sobornada para decir cosas como al aire y además se contradecían un poco, o sea, no hubo ningún escrito como una prueba concluyente, como verificación de hechos, no, ¿no? Em, y además no se podía condenar a muerte, em, no se podía condenar a muerte, por eso lo llevan a Poncio Pilato, ¿no? No se podía matar a alguien por algo como, por decir alguna blasfemia, que por eso lo culpaban, ¿no? Y además siempre permitían que la persona se defendiera y Jesucristo en verdad no lo dejaron defender o no quiso él defenderse porque ya todas sus obras estaban vistas a los ojos de todos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con la ley romana cuando lo llevan a juzgar frente a esta ley? Em, Roma, los romanos, reservaban la pena de muerte, que en este caso era la cruz, una de las más, sí, yo creo que si no la más terrible de las muertes, era para los mayores criminales, solo para personas que cometieran delitos de sedición, o sea, de alboroto en el pueblo, alguna rebelión o conspiración contra el imperio. Esas eran las únicas razones de pena de muerte, ¿no? Y por eso Poncio Pilato decía, pero no está, o sea, no está causando nada de esto, no lo puedo condenar a muerte. De hecho, una de las primeras sentencias, después de tanta presión, lo manda a flagelar, que eran otros castigos, otros de los castigos, pero no era tan grave como la crucifixión, ¿no? Luego también Jesús tenía una acusación de religión, ¿no? De creencias, de religiosidad, ¿no? Por blasfemia. Y Pilatos o los romanos no tienen nada que ver con las creencias judías, o sea, a él qué le importaba si decía alguna blasfemia religiosa o alguna creencia, ¿sabes? Era como que eso no me incumbe, ¿no? De hecho, según la historia, o sea, él lo dice, ¿no? Em, no era ningún motivo de ejecución para Roma, ¿no? Entonces lo terminaron definiendo como un peligro político, ¿no? Porque si él se proclamaba rey, entonces iba en contra del César, porque los romanos le rendían cuentas ir al César y tal, o sea, trataron de tergiversar un poco como todos los argumentos para que al final se justificara su muerte, ¿no? Em, y por eso fue crucificado, ¿no? Por una pena pública y humillante, únicamente reservado, vuelvo y repito, para enemigos del Estado. Jesús en ningún momento dijo algo como político, ni siquiera. eh, Simplemente él hablaba como de sus obras buenas y de Dios, por así decirlo, ¿no? Y bueno, en resumen, lo acusaron de blasfemia, pero lo ejecutaron por sedición, ¿no? También una contradicción ahí. No se respetó ni la ley judía ni la romana. Y por eso podemos decir y concluir que Jesús fue víctima de un juicio injusto, acelerado y un poco manipulado, ¿no? Pudiéramos, mm, si los hechos sucedieron como lo estamos narrando, pudiéramos llegar a esa conclusión. Y aquí quería preguntar un poco, entonces, ¿qué clase de justicia fue esa, ¿no? Y cómo se utilizó un recurso que hoy en día valoramos mucho, que es la democracia, porque si bajo la ley, que es lo que establece, de cierto sentido, lo que está bien y lo que está mal, si no se siguió la ley, entonces, ¿qué se siguió para tomar esa decisión? El voto democrático, ¿no? Porque al final fue la multitud lo que obligó un poco al procurador romano, a Pilatos, a tomar esa decisión, a dejarse un poco llevar, ¿no? Porque según se cuenta, gritaban, ¿no? Gritaban, o sea, la gente estaba como fuera de sí, las masas querían algo, ¿no? Algo que estaba un poco pidiendo irracionalmente, ¿no? Porque no era justo. Entonces el pueblo eligió y el voto fue libre, ¿no? Pudiéramos decir que ejercieron su derecho con libertad, porque todo el mundo quería que muriera, pero ¿por qué? ¿No? Em, Eligieron desde el miedo, un poco desde la presión, y podemos decir que eligieron mal, ¿no? Porque si decidimos que muere un inocente, quiere decir que elegimos mal, porque creo que si nos ponemos de acuerdo, o sea, un inocente no tendría por qué sufrir o morir, ¿no? Esto nos lleva un poco a una reflexión incómoda, y bueno, coméntenme si están de acuerdo o no, esta es mi opinión también, pero la democracia no siempre garantiza la moralidad, ¿no? O no garantiza lo que está bien, porque no porque todos digan que está bien significa que lo está, o sí.
Si todos dicen que mi camisa no es blanca, sino que es verde, como el suéter, significa que es así o no. No porque todo el mundo lo diga significa que es real o es verdadero o es justo, ¿no? Entonces eso es lo que quería un poco que pensáramos. Em, y bueno, si pensamos un poco en qué es la democracia es una forma de decidir, ¿no? Es un modo de escoger lo que le conviene a la mayoría, lo que es mejor para todos. Pero aquí pareciera que pudiéramos pensar también que no es un filtro ético automático, o sea, no porque digamos que esto es lo que quiere la mayoría, automáticamente es porque sea lo mejor. De repente no, de repente y la mayoría se equivoca. Em, un sistema puede ser democrático y elegir mal. De hecho, lo hemos visto no solo con el caso de Jesucristo, sino en nuestra historia política también, ¿no? La historia está llena de ejemplos. Por ejemplo, Hitler fue elegido, ¿no? Hitler, Saddam Hussein y muchos otros dictadores en la historia, ¿no? La esclavitud fue votada y sostenida, o sea, las personas se pusieron de acuerdo para que hubiese esclavos, ¿no? Pues sostenido en el tiempo. Y hoy en día vemos ese tipo de cosas como algo injusto, como algo que no estuvo bien, ¿no? Y así muchos otros ejemplos. ¿Y por qué? Porque sin tener criterio, y de hecho esto lo decía Aristóteles, ¿no? Que en su libro que escribe de la política, ¿no? Que la democracia tiene que, em, las personas tienen que ser primero instruidas, tener formación, actuar con criterio, em, conforme a la verdad, porque sin criterio, sin verdad y sin formación, las mayorías, las masas pueden ser peligrosas, ¿no? Y además que la democracia necesita de la moral para ser justa, claro, porque, porque si no pueden pasar este tipo de cosas, morir inocentes, hacer juicios que no van acorde con lo que es el bien común o lo que es justo o lo que tal, ¿no? Y bueno, y pudiéramos preguntarnos aquí qué es la moral, ¿no? Y cómo debería aplicarse la moral en un juicio, porque muchas veces no estamos de acuerdo, o sea, y si lo que tú crees que está bien es lo que yo no creo que está bien y ahí chocamos, que de hecho pasa, ¿qué hacemos, no? Pero bueno, podemos como que llegar a un acuerdo y decir que la moral es el conjunto de principios que orientan el bien y el mal en la conducta humana. Simple, ¿no? Todos sabemos que hay cosas buenas y malas, es que eso no lo podemos quitar o cerrar los ojos o ante esa realidad, ¿no? Hay cosas buenas y cosas que son malas, ¿no? Hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen daño, simplemente. Pero una sociedad puede tener una moral atrofiada, realmente, una moral relativista, un poco, no me voy a profundizar en eso, o simplemente una moral anestesiada, un poco, ¿no? Porque a veces actuamos según lo que nos conviene y no todo lo que yo quiero que me convenga es lo que me conviene en verdad. No sé si aquí están de acuerdo, comenten también ahí en los comentarios, ¿no? Pero bueno, sigamos con el juicio, ¿no? En un juicio justo, la moral no puede ser solo lo que piensa la mayoría, sino que el juicio justo debe regirse por la verdad, la dignidad humana, el respeto debido al proceso del juicio y el discernimiento profundo y de la intención del acto. Así tú me caes mal, yo te quiero llevar a la pena de muerte porque yo pienso que hiciste esto y esto, pero luego las cosas resultan comprobar lo contrario, aunque yo quiera que tú vayas a la horca, o sea, no porque yo quiera significa que tenga que ser así, ¿no? Ya va, o sea, es que para eso necesitamos como que otras cosas, otras normas, reglas que están fuera de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en el caso de Jesús no hubo esto, ¿no? No hubo esta moral, hubo miedo, presión y conveniencia. Y, y muchas veces pasa así en la historia, ¿no? Pudiéramos dar otros ejemplos. Yo aquí investigué cuáles son esos otros Jesús de la historia que también han callado, han silenciado, han llevado a la cruz de algún modo por hacer obras buenas, por querer defender a una minoría que estaba discriminada, ¿no? Un ejemplo es Martin Luther King, ¿no? Quien fue asesinado por denunciar una estructura injusta, estructura política y social injusta, ¿no? Y era una persona buena, ¿no? Que defendía a su raza, pero no les convenía al Estado
ni a las personas que llevaban la agenda del momento, ¿no? Entonces, silenciado, silenciado, silenciado hasta que asesinado. Sócrates, que en otros momentos hemos hablado también de él, de hecho se considera que fue la primera persona en dar su vida por amor a la verdad. Fue condenado por enseñar y pensar distinto a la mayoría. Y era un hombre súper bueno. Y también democráticamente se decidió que muriera. Luego Gandhi también, que fue criminalizado por su protesta no violenta, ¿no? Y Juana de Arco también, que fue quemada viva por ser mujer, eh, estratega, creyente. Y así muchos otros ejemplos. Si a usted se les ocurre algún otro ejemplo, por favor coméntenlo en los comentarios. Pero todos fueron condenados por decir lo que les incomodaba a los demás, ¿no? Por decir, hablar de una verdad, ¿no? De una verdad que además muchas veces es dicha pacíficamente. O sea, pareciera que a las personas que no son pacíficas les molesta cuando se habla desde la tranquilidad, desde lo reflexivo, desde lo transparente, un poco desde esa verdad, ¿no? Em, y bueno, la verdad es muchas veces pudiéramos decir que es peligrosa para el sistema en el que vivimos, ¿no? Hay cosas que les conviene a las personas que tienen más poder que nosotros, les conviene silenciar, ¿no? Que les conviene dejarlo bajo tierra, que eso no se diga, ¿no? Em, y bueno, la historia repite sus mártires y la multitud, podemos decir que repite sus errores, porque esta masa que actúa desenfrenadamente y sin pensar y lleva a estas personas como a un juicio injusto, eso se ha repetido en la historia, ¿no? Em, y bueno, algo final que podemos decir, em, quería hablar desde la comunicación, ¿no? Que en sociología eh, veía una materia bueno, sociología, que nos hablaba sobre la espiral del silencio. Me acordé de esto, ¿no? Que según la teoría de la espiral del silencio, cuando una persona percibe que su opinión es minoritaria o rechazada, prefiere callar antes que ser aislada. Entonces, esto tenemos que preguntarnos si es lo que nos pasa, lo que ha pasado en la historia, desde Jesucristo hasta estos otros ejemplos, hasta hoy en día en redes sociales también. Cuando yo siento que mi opinión no es la del común denominador, prefiero silenciarme, autocensurarme, callarme. Y ahí es cuando los que piensan más o menos igual o los que capaz son un poco más débiles en su opinión personal y en su criterio, se dejan manipular por esos otros que si no tienen miedo a decir lo que piensan, aunque no esté tan bien, yo me quedo en esa espiral del silencio y me suprimo, ¿no? Me callo. Cuando puede que lo que yo tenga para decir tenga algo de verdad, ¿no? O tenga algo de bueno. Entonces yo creo que un poco em, la invitación es a pensar estas cosas, en cómo estoy actuando yo en medio de esa opinión pública, em, en cómo a veces puedo saber que alguien es inocente e igual dejarme llevar y culparlo, ¿no? En cómo a veces hay cosas que comprobamos viéndolo o escuchando y después simplemente decidimos darle la espalda a eso que experimentamos. Em, Cómo actúo según mi conveniencia, pero no según lo que le conviene, o sea, al resto, a mí y a los demás. Porque no podemos llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Em, y cómo estoy formando mi opinión pública y cómo me estoy dejando llevar por la opinión pública más que por mi opinión personal. Y también tener muy presente que las masas pueden ser manipuladas desde la emoción o desde el miedo, ¿no? Muchas personas seguramente se arrepintieron luego de haber hecho que esto se hiciera de esta manera, luego de haber juzgado mal. Probablemente no lo sabemos, pero seguro muchos se arrepintieron y quisieron haber retrocedido el tiempo, ¿no? Y bueno, este fin de la Semana Santa, que ya se terminó al día de hoy que estoy grabando, se terminó hace 2 días, la Semana Santa, más allá de la devoción religiosa, ¿no? Hay una pregunta urgente que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿A quién estamos eligiendo hoy? ¿A Barrabás o a Jesucristo? O poniendo cualquier otro ejemplo, a Martin Luther King o al sistema político del momento, ¿no?
¿A quiénes estamos callando? ¿A quiénes estamos silenciando? ¿Cuántas veces preferimos soltar a Barrabás por no tener que escuchar a Jesús, ¿no? La historia se repite, Barrabás muchas veces sigue ganando, Pilato sigue lavándose las manos. No hablé de este personaje cuando se lava las manos y decide ignorar un poco lo que él sentía que estaba bien, pero no quiero alargar mucho más este episodio, pero muchas veces podemos lavarnos las manos frente a la inocencia, frente a ese bien, a esa moral, a esa verdad, ¿no? Y muchas veces el justo sigue siendo entregado. Sigue pasando. Además, hoy en día con inocentes, con niños, con casos de trata de personas, ¿no? La pregunta es, ¿qué papel estás jugando tú? No tanto a nivel, como ya dije, creencias de religión, sino como, como actor de esa sociedad, ¿no? Como persona que está insertada en un ambiente, en un lugar que importa su opinión, que importa cómo piensa y que importa cómo está formando su criterio y cómo influye de algún modo u otro en los demás, en su sociedad. Bueno, creo que hasta aquí el episodio de hoy. Esto fue Filosofando sin filtros. Nada, nos vemos el próximo episodio, que espero que seamos los tres.